Bueno, si les parece, vamos comenzando. Dale, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Este es un webinar científico de la FAC que lo organiza la Asociación de Cardiología de Santa Fe en el marco del Miniconfederal Regional Litoral. Yo soy Gonzalo Costa, soy el presidente de la Asociación de Cardiología de la ciudad de Santa Fe en el periodo 22 a 24. Hoy vamos a charlar de hipertensión pulmonar, lo que necesita saber el cardiólogo clínico. Tenemos como disertantes al doctor Luis Muñoz, quien es coordinador del área de insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar del Hospital San Bernardo de Salta, que nos va a hablar de enfermedad tromboembólica. Y a continuación, el doctor Diego Echazarreta, quien es coordinador del área cardiovascular del Centro Médico Capital y del Hospital San Juan de Dios de La Plata, y además es actual vicepresidente de FAC, hasta dentro de poquito, que nos va a hablar de algoritmo diagnóstico en hipertensión pulmonar. Los panelistas que tenemos para el día de hoy son referentes en el tema, el doctor Cristian Bota, quien hace insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar en el Hospital Cuyen y en el Sanatorio San Jerónimo de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, y el doctor Juan Pedro Verduc, quien es cardiólogo intervencionista del Hospital San Martín y del Sanatorio La Entrerriana de Paraná, Entre Ríos. Adelante, doctor Muñoz. Bueno, ahí veo si puedo compartir. Bueno, primero, antes que nada, muchísimas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá presente en el Miniconfederal de la región litoral. Y bueno, el tema que me tocó hablar va a ser acerca de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Así que, bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con la presentación. Esta va a ser la temática que vamos a abordar a lo largo de la charla. Vamos a hablar acerca de aspectos generales, de definición, fisiopatología, diagnóstico y tratamiento, para al final de la misma poder arribar a algunas conclusiones. Bueno, este es un trabajo que muchos de ustedes lo conocen, pero es muy importante recordar, de Pengo y colaboradores, que habla acerca de la incidencia de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica luego de una embolia pulmonar. Fíjense que en el seguimiento la incidencia va aumentando hasta llegar a un pico máximo a los 2 años, donde el 3.8% de los pacientes cumplía con diagnóstico de CITEF. Lo interesante es que después de esos 2 años no se diagnosticaron nuevos casos, ¿sí? Y este trabajo nos brindó los factores de riesgo para el desarrollo de CITEF. El haber tenido una embolia pulmonar previa, el tener la etiología que sea idiopática, que tenga un gran defecto de perfusión, o en personas cada vez más jóvenes, era un factor de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad. Con respecto a la epidemiología, sabemos que es una enfermedad muy grave. Tiene una mortalidad cercana al 90% a 5 años si la presión media de la pulmonar es mayor a 50 milímetros de mercurio. Tiene una incidencia de 2,5 a 5 casos por millón por año y una prevalencia cercana a 40 casos por millón por año. Sabemos que es una enfermedad infradiagnosticada y muy probablemente la estemos tratando de una manera inadecuada. Es la única forma de hipertensión pulmonar potencialmente curable, y algo muy interesante es que del 25 al 40% de los casos no tienen el antecedente de un TEPA previo. Algo muy importante también es que aún en centros expertos el tiempo de demora diagnóstica puede alcanzar en promedio 14 meses. Sabemos bien que existen factores predisponentes para la enfermedad tromboembólica, como por ejemplo la presencia de derivaciones ventrículo-abdominales, la presencia de vías, de catéteres permanentes, de marcapasos, el antecedente de esplenectomía, una historia de cáncer o de trastornos mieloproliferativos, y ni hablar las alteraciones trombofílicas, particularmente el síndrome antifosfolipídico. Este es un trabajo muy interesante de Clock y colaboradores que nos habla acerca del total, el universo de pacientes que sufren una embolia de pulmón. Aproximadamente el 50% reporta síntomas o disminución o empeoramiento de la clase funcional. Aproximadamente un 40% de la totalidad tiene persistencia en la carga trombótica, pero algo muy importante es que del 0,5 al 4% de la totalidad de los pacientes cumple con los criterios de CITEF. Entonces, como moraleja, después de una embolia pulmonar resuelta, la aparición de sintomatología o empeoramiento de la clase funcional es una red flag para la sospecha de CITEF.
¿A quién tenemos que hacer un seguimiento más cercano? Obviamente a los pacientes que tienen factores de riesgo, como ya vimos, a los que tengan una gran carga trombótica, a los que desarrollen síntomas, y más aún si estos aparecieron 2 semanas previas al diagnóstico de embolia pulmonar, a los que tengan un gran compromiso hemodinámico, por ejemplo aquellos que tienen una sistólica pulmonar más de 60 milímetros de mercurio, que tengan disfunción del ventrículo derecho, que tengan signos de hipertensión pulmonar tanto en el eco como en la tomografía, aquellos que tengan cambios en el electrocardiograma y que tengan biomarcadores aumentados. ¿Cómo la vamos a definir? Decimos que es hipertensión arterial pulmonar porque cumple con los criterios de hipertensión precapilar, con una media más de 20 milímetros de mercurio, con una wedge menos de 15 milímetros de mercurio y una resistencia mayor o igual a 2 unidades Wood. Decimos que es tromboembólica porque van a tener la presencia de trombos en el territorio arterial pulmonar, y decimos que es crónica porque esa persistencia de los trombos está más allá de 3 meses de anticoagulación efectiva. Con respecto a la clasificación, van a pertenecer al grupo 4 de la hipertensión pulmonar, junto con otras patologías que son menos frecuentes que causan la obstrucción de la arteria pulmonar, siendo esta enfermedad la más icónica de este grupo. Con respecto a la fisiopatología, tenemos que tener en cuenta que existen 2 modelos, ¿sí? Por un lado, la obstrucción mecánica, que va a ser generada por los trombos, que se van a ir organizando, que se van a adherir a la pared vascular y van a reemplazar la íntima normal. Y por otro lado, vamos a tener a la vasculopatía, que se va a dar en las áreas no obstruidas, cuya responsable van a ser la microvasculatura, y que tanto la anatomía patológica como la fisiopatología va a ser indistinguible a la hipertensión arterial pulmonar del grupo 1. Sabemos que después de un evento de embolia pulmonar aguda, se van a desencadenar una serie de factores proinflamatorios, protrombóticos, vasoconstrictores, que van a generar un remodelado en la arteria pulmonar, que la mayoría, como vimos, va a resolver cuando mejora la perfusión. Un pequeño grupo tiene esos defectos persistentes, y acá aparece el término de enfermedad pulmonar tromboembólica crónica, y por último, como dijimos, hasta el 4% de los pacientes desarrolla la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Es así que en el sexto simposio de NISA tenemos las diferencias, fíjense que son bastante similares, pero vamos a diferenciar estas 2 entidades con el cateterismo cardíaco derecho, que nos va a brindar la información que ese paciente tiene las presiones pulmonares y las resistencias aumentadas. Entonces, como toda patología, debemos seguir una serie de pasos para arribar a un buen puerto. Y obviamente todo comienza con la sospecha. Posteriormente vamos a seguir un escalón que vamos a realizar diferentes estudios para poder detectar esta enfermedad y por último confirmarla. Es así, este es el algoritmo propuesto por las guías europeas de hipertensión pulmonar publicadas el año pasado, en donde obviamente todo comienza con la sospecha clínica a través del examen físico, de la historia médica, del electrocardiograma, de los biomarcadores y de la desaturación de oxígeno. Posteriormente, tenemos que tratar de descartar las causas más frecuentes de hipertensión pulmonar, como ya sabemos, las del grupo 2, secundarias a patologías del corazón izquierdo, o las del grupo 3, secundarias a patología pulmonar o hipoxia. Una vez que realizamos esto, debemos seguir con el algoritmo propuesto para CITEF. Fíjense, deben ser realizados obviamente por un equipo que tenga experiencia en este tema, y debemos pedir una imagen de perfusión. El centellograma ventilación-perfusión es lo que más se utiliza, o también puede estar, proponen una nueva modalidad que permita objetivar ese mismatch o ese defecto de perfusión, y a la vez debemos asociar una imagen de ecocardiografía que nos va a brindar la probabilidad, ya sea intermedia o alta, de que ese paciente tenga hipertensión pulmonar. Entonces, dijimos que el centellograma ventilación-perfusión tiene una muy buena sensibilidad y especificidad, pero sobre todo tiene un alto valor predictivo negativo. Y es muy importante realizar las 2 modalidades en donde podamos correlacionar un defecto, o al menos un defecto en la perfusión, que sea inconsistente con los hallazgos que vamos a encontrar en la ventilación. Es allí donde empieza la sospecha o aumenta la probabilidad de sospecha de CITEF en este tipo de pacientes. Y obviamente tenemos que asociarlo a la información que nos va a brindar el ecocardiograma. Sabemos que a medida que va aumentando la velocidad pico del reflujo tricuspidio, la probabilidad va a ir aumentando también. Pero también es muy importante los signos acompañantes ecocardiográficos, que nos va a hablar de la repercusión de esta hipertensión pulmonar a nivel cardíaco, sobre todo a nivel ventricular, a nivel de la arteria pulmonar, a nivel de la vena cava y de la aurícula derecha. Entonces, una vez que tenemos la alta sospecha de que ese paciente tiene
probabilidad de tener hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, debemos derivarlo a un centro de referencia, en donde se va a realizar una angiotomografía, una angiografía con sustracción digital y obviamente el cateterismo cardíaco derecho para poder confirmar esta patología. Fíjense, esto es un trabajo muy bueno que nos habla acerca de los predictores radiológicos de CITEF en la tomografía. La presencia de dilatación del tronco de la arteria pulmonar, la presencia de retracción u obstrucciones severas arteriales pulmonares, la presencia de webs intraarteriales, la dilatación de las arterias bronquiales, que esto es un signo prácticamente patognomónico de la enfermedad, la hipertrofia ventricular derecha y el aplanamiento del septum interventricular, son signos que si sumamos 3 o más de estos predictores tienen una especificidad cercana al 90% del desarrollo de CITEF en el seguimiento a 2 años. Fíjense, acá la tomografía también nos brinda la oportunidad de ver el compromiso, la ubicación de los trombos y obviamente la cronicidad de los mismos. Fíjense cómo tiene calcio este trombo. Obviamente a nivel del parénquima pulmonar podemos objetivar el patrón en mosaico, la hipertrofia y la dilatación de las arterias bronquiales, y tenemos nuevas modalidades, como nombré previamente, como el QSPEC-CT o la tomografía por energía dual, que nos va a permitir corroborar y objetivar ese mismatch en la perfusión y aún sin la utilización de contraste. Fíjense, este estudio compara el centellograma ventilación-perfusión con la tomografía por energía dual, y fíjense que lo importante es que tiene el centellograma nos brinda un valor predictivo negativo del 98% y la tomografía de 97%, es decir, algo muy prometedor y que se está utilizando cada vez más en el mundo. Dijimos que la angiografía es el gold estándar, es segura y va a guiar a la cirugía, ¿sí? Debemos hacer por lo menos 2 proyecciones, una frontal y una lateral oblicua, siempre pedirle al hemodinamista que haga sustracción digital. Fíjense cómo mejora la calidad de la imagen, sobre todo en los territorios más distales, y poder objetivar mejor así las lesiones que están causando esta enfermedad. Entonces, una vez que diagnosticamos al paciente con CITEF, tenemos que definir si ese paciente es operable o no. Si es operable, la tromboendarterectomía es el gold estándar para el tratamiento de estos pacientes. Ahora bien, si ese paciente no es candidato a la cirugía, o bien si tiene hipertensión pulmonar persistente o recurrente, la terapia médica y la balonplastia ocupan un lugar importante en el tratamiento. Entonces, como ya dijimos, las opciones terapéuticas son 3: la cirugía, la balonplastia y la farmacología o el tratamiento farmacológico. Fíjense, a medida que nos vamos dirigiendo hacia distal, desde la arteria principal, las arterias lobares y las arterias segmentarias van a ser un patrimonio casi con exclusividad de la tromboendarterectomía pulmonar. A medida que disminuimos el calibre de las arterias, en las regiones subsegmentarias aparece la balonplastia como opción terapéutica, y ni hablar que la microvasculopatía va a ser patrimonio de la terapia farmacológica. Este es el registro ASPAER. Fíjense cómo afecta, las diferentes etiologías tienen un pronóstico en el seguimiento de la enfermedad, pero lo que les quiero remarcar es la diferencia en el pronóstico de la sobrevida de los pacientes que ya fueron diagnosticados con CITEF, que pudieron acceder a la cirugía, y los que no pudieron acceder al tratamiento quirúrgico. Entonces, dijimos que la tromboendarterectomía es el gold estándar y que tiene potencial curativo, pero siempre debemos poner en la balanza el riesgo-beneficio que podemos aportar realizando una terapéutica. Entonces tenemos que tener en cuenta cuáles son las condiciones de alto riesgo, que no necesariamente contraindican a la cirugía, pero sí la tenemos que tener presente. Que el paciente no haya tenido antecedentes de TBP o embolia de pulmón, que tenga signos de falla cardíaca derecha, que tenga una clase funcional avanzada, clase 4, que tenga enfermedad concomitante cardiopulmonar, que no tenga enfermedad, sobre todo en los lóbulos inferiores, o que tenga resistencias vasculares muy elevadas, mayor a 1200 dinas o 15 unidades Wood, son cuestiones que debemos pensar seriamente para indicarle la cirugía a nuestros pacientes. Fíjense, es muy importante también la experiencia del centro. A medida que aumenta la cantidad de cirugías, obviamente es por año, la mortalidad intrahospitalaria y al año va a disminuir de manera significativa. Con respecto a las resistencias vasculares pulmonares, sabemos que tanto al momento del diagnóstico y previo a la cirugía, a medida que va aumentando las resistencias, la mortalidad intrahospitalaria y al año va a aumentar exponencialmente.
Estos son bueno, especímenes extraídos de cirugías de la Universidad de San Diego, donde se encuentra el mayor exponente en esta patología, y son muestras de diferentes niveles, tanto proximal, segmentario, subsegmentario y subsubsegmentario. Entonces, a la hora de valorar si mi paciente es operable, tenemos que tener en cuenta una serie de variables. Primero y principal, el deseo del paciente, ¿sí? Posteriormente, debemos observar si las lesiones son accesibles a la cirugía, debemos ver la experiencia del centro donde yo voy a trabajar o donde voy a derivar a mi paciente, cuáles son las comorbilidades que tiene mi paciente, cómo es la hemodinamia, cómo están las resistencias vasculares pulmonares, cómo está la presión media pulmonar, cómo está la presión en la aurícula derecha. ¿No será la vasculopatía distal la responsable de la hipertensión pulmonar en mi paciente? Son cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar. Con respecto a la angioplastia con balón, empezó en Japón como Tsubara como máximo exponente, después empezó a realizarse y a practicarse en numerosos centros a lo largo del mundo, donde mejoró mucho la técnica, mejoró mucho la experiencia. Por eso el año pasado mejoró el nivel de recomendación y de evidencia para el tratamiento de esta enfermedad, sobre todo en regiones en donde la tromboendarterectomía pulmonar no puede ser realizada o cuando esté contraindicada. Fíjense, acá podemos calificar a las diferentes lesiones por hemodinamia. Tenemos lesiones en anillo, lesiones tipo Webb's, oclusiones subtotales, oclusiones totales y lesiones tortuosas. Y fíjense que a medida que nos dirigimos a través de ellas, el porcentaje de éxito con hemodinamia va a ir disminuyendo, y obviamente si va disminuyendo el porcentaje de éxito, el porcentaje de las complicaciones va a ir aumentando. Bueno, esto es el registro mundial de CITEP, y fíjense que de la totalidad de los pacientes, el 34% de los pacientes eran considerados no operables, no candidatos a la cirugía. De ese 34%, el 19% recibió balonplastia, y solamente el 15% recibió tratamiento médico. Pero fíjense la importancia de lo que pasó en Japón. Casi el 69% realizaron balonplastia, y solamente el 23% fue candidato o le realizaron la tromboendarterectomía pulmonar. Totalmente diferente a lo que pasó en Europa y en el resto del mundo, donde los valores son totalmente invertidos. Esto es, ¿por qué? Por la importancia de la experiencia que tiene el centro que va a tratar esta patología. Entonces, con respecto al tratamiento médico, estos pacientes con diagnóstico de CITEP tienen que recibir anticoagulación de por vida. Y con respecto a la terapia específica, debe estar dirigida a los pacientes sintomáticos, inoperables, que tengan hipertensión persistente y recurrente, y obviamente con drogas probadas y aprobadas para CITEP. Rápidamente vamos a recorrer la terapia que fue aprobada a través del CHEST 1 y con el seguimiento con el CHEST 2. El Río-Siwat cumplió con los objetivos planeados con el endpoint primario y el endpoint secundario, con la mejoría del test de la marcha, mejorando significativamente versus el placebo la cantidad de metros caminados en el test de marcha, y obviamente con la disminución significativa de las resistencias vasculares pulmonares y la mejoría del índice cardíaco. Por eso es la droga que cuenta con mayor nivel de evidencia y se la recomienda para el uso de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Con respecto al macitentan, este estudio evaluó el macitentan y fíjense que mejoró la resistencia vascular pulmonar como endpoint primario, mejoró el test de la marcha como endpoint secundario, pero en estos pacientes conjuntamente estaban tomando sildenafil. Entonces se planteó la hipótesis: ¿fue el macitentan que mejoró la clase funcional, que mejoró la caminata, que mejoró la resistencia, o fue la combinación con sildenafil que mejoró o logró estos resultados? Entonces, no tiene un nivel de evidencia bueno y aprobado en las últimas guías de hipertensión pulmonar. Con respecto al treprostinil subcutáneo, el estudio CITREP lo evaluó con un estudio doble ciego en fase 3 randomizado y controlado con placebo, y fíjense que mejoró el test de la marcha, mejoró la clase funcional, la hemodinamia, cayeron significativamente las resistencias vasculares pulmonares y mejoraron obviamente los biomarcadores. Esta droga tiene un nivel de evidencia 2A en las últimas guías de hipertensión pulmonar publicadas. Este es un estudio muy importante que se publicó el año pasado, es el RISE Trial, es un estudio fase 3, multicéntrico, abierto y de grupos paralelos, donde se comparó la balonplastia versus el Río-Siwat
en pacientes con CITEF considerados inoperables, ¿sí? El endpoint primario fue el cambio de la resistencia vascular pulmonar con un seguimiento a 26 semanas, pero fue muy interesante lo que pasó. Fíjense, a las 26 semanas, los pacientes que continuaban sintomáticos o que tenían una hemodinamia que no había mejorado, que tenían resistencia a más de 4 unidades Guts, fueron invitados a seguir por 26 semanas más y hacer un crossover, es decir, pasarse a la otra rama. Y no debían abandonar la terapia previa. Es decir, los que recibieron Riociguat pasaron a balonplastia y los que hicieron balonplastia pasaron al Riociguat. Fíjense lo que pasó. Con respecto al endpoint primario, la balonplastia redujo de manera significativa el 60% de las resistencias vasculares pulmonares, pero presentaron mayores eventos adversos graves. El 42% de los pacientes había presentado injuria vascular importante, mientras que Riociguat disminuyó 33% de las resistencias vasculares pulmonares, pero solamente el 9% de los pacientes presentó eventos adversos graves, secundarios sobre todo de hipotensión y síncope. ¿Qué pasó en el periodo de seguimiento donde se produjo el entrecruzamiento? Las resistencias vasculares pulmonares disminuyeron de manera similar en ambos grupos, pero los eventos adversos serios relacionados con la balonplastia fueron menores en los pacientes que habían recibido previamente el Riociguat. Entonces, este estudio nos brinda la información de que la balonplastia no reemplaza a la terapia farmacológica en esta patología, sobre todo si es inoperable, y que los pacientes que reciben previamente Riociguat tienen menos efectos adversos si van a ser sometidos a balonplastia. Por último, el Celexipac es un estudio muy pequeñito que se realizó en Japón, fase 3, multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo, que se realizó en Japón, como les dije, en pacientes con CITEF inoperable. La droga que fue el Celexipac, tratando de llegar a la máxima dosis permitida, que es 1600 microgramos 2 veces al día. Fueron seguidos durante 20 semanas y el endpoint primario fue el cambio de las resistencias vasculares pulmonares comparado el basal y a la semana 20. Y el endpoint secundario fueron un compuesto de múltiples variables. Lo interesante de este estudio, fíjense, que casi el 65% de los pacientes en ambos grupos tenían enfermedad distal, ¿sí? Casi el 50% en ambos grupos habían recibido previamente balonplastia y casi el 66% de los pacientes en ambos grupos había o estaba tomando Riociguat concomitantemente al Celexipac. ¿Qué fue lo que pasó? Se produjo una reducción significativa del endpoint primario de las resistencias vasculares pulmonares en el grupo de intervención, y como vemos, a medida que la titulación llegaba a la máxima dosis tolerada y permitida, las resistencias caían cada vez más. Entonces el Celexipac mejora en este grupo de pacientes la hemodinamia pulmonar, pero en este estudio no se vio la mejoría en la capacidad funcional. Entonces, para ir resumiendo y llegando a algunas conclusiones, el CITEF es una entidad muy grave, potencialmente curable, ¿sí? Debemos tener presente todas aquellas entidades que la van a predisponer, y sabemos que hasta el 40% de los pacientes no tienen antecedente de TEPA. El centello es un método esencial para descartar el CITEF, y tenemos que tener siempre en la mente el componente obstructivo y la microangiopatía distal. Sabemos que una vez que diagnosticamos, deben ser referidos a un centro de experiencia, sobre todo para el tratamiento de la enfermedad. La tromboendarterectomía es el tratamiento de elección, y en los pacientes no operables se puede considerar la balonplastia, el tratamiento farmacológico específico para justamente el tratamiento de esta enfermedad. Y obviamente el diagnóstico y el pronóstico de nuestros pacientes comienzan con la sospecha. Bueno, por último, invitarlos a nuestro 40º Congreso, que se va a celebrar en la ciudad de Mendoza del 1 al 3 de junio de este año. Y, como ya sabemos, hoy 5 de mayo se celebra el Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Muñoz, pero extremadamente claro y muy linda la charla. Se me ocurren varias preguntas, pero lo vamos a dejar para el final, incluso la participación de los panelistas y si hay preguntas en el chat. Le Perfecto, vamos a dar gracias. pie al doctor Diego Chazarreta, lo presenté con anterioridad. Él nos va a hablar de algoritmo diagnóstico en hipertensión pulmonar. Doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Ahí estamos, ¿no? Bueno, muy agradecido por la invitación. La idea es desarrollar un poquito este tema
que a todos los que hacemos insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar, siempre nos gusta tanto, puesto que el diagnóstico de esta patología parece ser relativamente simple, pero en realidad tiene mucho que ver con cuánto la tenemos presente en el consultorio cuando atendemos nuestros pacientes, ¿no? No solo los cardiólogos, sino los neumonólogos, los reumatólogos, obviamente los pediatras y los clínicos. Y las guías 2022 de hipertensión pulmonar, seguramente este año, en unos meses, se hace el séptimo simposio y algunas de estas cosas cambian, hace muchísimo hincapié justamente en la prevalencia y la incidencia de cada una de las etiologías que llevan a la hipertensión pulmonar. Los cuadros, la verdad que son bastante gráficos y explicativos, y abajo podrán ver la prevalencia, ¿no? En realidad el grupo 2, como es lógico, aquel que se debe a enfermedades del corazón izquierdo, es que más impacto tiene. El grupo 1 es el más raro, es el idiopático, el heredable, asociado a condiciones fundamentalmente con enfermedades del colágeno o enfermedades congénitas del adulto, que lamentablemente en nuestro país son bastante frecuentes. Le sigue el grupo 3 con las enfermedades pulmonares, con EPOC a la cabeza, y el grupo 4 también un poco más raro, el que mencionaba recién Luis, tal vez asociado a una prevalencia un poco mayor con la pandemia, durante la pandemia de COVID, y ya el último con los desórdenes hematológicos fundamentalmente. Por lo tanto, hay que saber realmente, epidemiológicamente, qué es lo que estamos enfrentando cuando estamos en un periodo de sospecha. Y la sospecha temprana, para derivación a centro de referencia, es algo que se insiste durante todo el consenso, francamente. Tener objetivos claros, una sospecha temprana, y ir rápidamente a descartar los primeros dos grupos, el secundario de enfermedades cardíacas y pulmonares, y ciertamente las comorbilidades que complican el cuadro. Cuando uno ve ese algoritmo, y entonces ante la sospecha empieza a utilizar algunas herramientas a mano, claro, la historia médica del paciente, la presencia de comorbilidades, el examen clínico y después los métodos complementarios de la mano del electrocardiograma, los biomarcadores o la saturación hacen que esa sospecha nos lleve a descartar enfermedad pulmonar o cardíaca. Y de allí entonces gatillar los métodos complementarios que correspondan. Entonces, ante la sospecha clínica, uno puede pasar a la detección y finalmente la confirmación. Estos serían los 3 escalones a los cuales uno tiene que enfrentar. Y si inicialmente uno entiende que el paciente probablemente ha tenido un episodio de tromboembolia pulmonar aguda, sabemos por las publicaciones que entre el 4 y el 6% desarrollan hipertensión pulmonar, entonces por ahí nos ahorramos todo este escalonamiento, este algoritmo de estudios, y directamente lo derivamos a un centro de referencia para su evaluación y tratamiento. Pero ante la sospecha decíamos la historia clínica, el examen físico, la radiografía de tórax, el electrocardiograma, los biomarcadores y la saturación. Y la sospecha tiene que ver entonces con el porcentaje de pacientes con una prevalencia significativa, y fundamentalmente cuando hablamos de eso hablamos del grupo 2. Por ahí el slide es muy chiquitito, ese recorte del consenso, pero en ese recorte que se ve es algo que durante toda la evolución, cuando evaluamos un paciente, debe acompañarnos, que es un trabajo interdisciplinario, pero realmente interdisciplinario, haciendo participar desde un enfermero a los reumatólogos, los ginecólogos, los hepatólogos, los neumonólogos y todos los que nos puedan acompañar a hacer un diagnóstico certero de la patología, porque solamente los cardiólogos no podemos evaluar adecuadamente alguno de los impactos, no solo cuando nos referimos a la etiología de la hipertensión pulmonar, sino a las comorbilidades también. Ante la sospecha, que generalmente es disnea de esfuerzo, y eso nos muestran los registros internacionales, y también el argentino, el recopilar, el que pudimos hacer colaborativo entre diferentes sociedades científicas, generalmente estamos ante un paciente en el 75 al 80% de los casos en clase funcional 3-4. Por lo tanto, la historia clínica seguramente vaya a apuntar a la detección de disnea en el ejercicio, de fatiga, de palpitaciones, eventualmente de hemoptisis, o de distensión abdominal, aumento de peso, o presíncope o síncope.
Y tal vez algunos síntomas un poco más raros, como la posibilidad de que el paciente se marea, son los más tardíos, o que ese sobrepeso tenga que ver con edemas en miembros inferiores, ascitis o falla derecha franca. También los signos característicos de la cianosis central, del tercer ruido derecho, o el hipocratismo digital, los dedos en palillo de tambor, las telangiectasias, el soplo también abdominal, y a nivel del cuello, la distensión de las yugulares, como sabemos, la hepatomegalia y el edema periférico. En el electrocardiograma, las imágenes típicas de P pulmonar, P himalágicas, con el desvío del eje a la derecha y con signos de hipertrofia ventricular derecha, y también signos concomitantes en la radiografía de tórax, en el frente y en el perfil, de aumento de las cavidades derechas, opacificación periférica y la radiografía típica del EPOC con la hiperlucencia cuando vemos este tipo de estudios. Ante la sospecha, la disnea de esfuerzo, hay signos de alerta, decíamos, ¿no? La rápida progresión de los síntomas, la disnea severa, el presíncope, jerarquizándolo como de mal pronóstico y los signos de fallo cardíaco de derecho, la alta probabilidad en el ecocardiograma y obviamente los factores de riesgo para la arterial pulmonar e incluida las enfermedades del colágeno. Entonces ahí, en la detección, en la prueba funcional respiratoria, exigiremos que en el laboratorio de función pulmonar estos pacientes se les realice la DLCO. Sabemos que puede estar disminuida en estos casos, de la misma forma que la saturación de oxígeno, con un perfil reumatológico completo, con las serologías para VIH, para hepatitis que tienen que estar presentadas, las imágenes en la tomografía computadas, con septos engrosados, nodulillos centrales o adenomegalias, y también el slope en las ergometrías de consumo de oxígeno que nos marcan el punto de deterioro de la capacidad funcional. En el eco, la probabilidad intermedia o alta de hipertensión pulmonar, y en el centellograma los defectos de perfusión, que sigue estando como primer escalón para la detección de tromboembolia pulmonar. Y es interesante porque en los centros de referencia se hace mucho hincapié a la ecocardiografía. En la guía hay una imagen bastante clara de todos los datos que podemos obtener en un buen ecocardiograma. Realmente son muchos, pero sobre los ventrículos el ratio entre el derecho y el izquierdo mayor de 1, o incluso esta relación ventrículo-vascular tan simple de obtener, que es la división entre el TAPSE y la sistólica pulmonar, menos de 0,55, como una alteración de esa relación, en la arteria pulmonar, el notch en la válvula pulmonar, y también los diámetros que pueden medirse, y la falta de coaptación de la vena cava inferior. Digamos, estos datos ecocardiográficos en manos expertas permiten obtener datos preciosos al momento de la detección. Por otra parte, el antiguo esquema que venían trayendo las guías, incluso las argentinas, que escribimos, donde ubicábamos a la velocidad de reflujo tricuspido por menos de 2,8 metros segundo, 2,9 a 3,4 y más de 3,4 para hablar de baja, intermedia y alta probabilidad, se modificaron ante la presencia de algún otro signo que pueda reescalonar un paciente de baja probabilidad, una velocidad de 2,8, a una de probabilidad intermedia, si por ejemplo la aurícula derecha está aumentada. O de la misma forma, un paciente con una probabilidad intermedia que tenga asociada una comorbilidad puede requerir de una intervención e incluso un diagnóstico certero mediante cateterismo derecho si esa comorbilidad está presente. Por lo tanto, este cuadro me parece muy práctico al momento de catalogar la conducta a tomar en cada uno de los casos. Laboratorio será un laboratorio que sumará al de rutina, el hierro, la ferritina, la saturación de la transferrina, los biomarcadores, las serologías, como decíamos, y también el perfil reumatológico, el antinuclear, el centrómetro, el RO, el antifosfolipídico, la trombofilia y el perfil tiroideo, que recordemos se ha extraído de la clasificación, pero que debe estar presente al momento del diagnóstico. También la ecografía Doppler abdominal para descartar hipertensión portal, y el test de vasoreactividad focalizado en la hipertensión pulmonar idiopática, en la hereditaria, en la secundaria a drogas tóxicas, para pretrasplante o cierre de shunts, con el criterio histórico tras la evaluación en el 2008 del primer registro del NIH,
donde entonces deben descender más de 10 milímetros de mercurio por debajo de un nadir de 40, utilizando lo que tengamos a mano. Si es óxido nítrico, en el caso de algunas instituciones del país, bueno, sería el gol estándar, sino el hilopros o el epoprostenol para obtener ese test de vasorreactividad. Y el consejo genético, este test que ha permitido detectar mutaciones genéticas fundamentalmente en la vena oclusiva, en la idiopática, en la secundaria a drogas. La familia de estos pacientes deben ser informados sobre el riesgo aumentado de padecer hipertensión pulmonar y por lo tanto someterse a screening. A la derecha verán en las guías desde el antiguo MPR2 a los más recientes. En abril de este año han incluido el SOC 17, como otros de los que tienen una relación directa con el empeoramiento rápido, a menos de un año, de las resistencias vasculares pulmonares. Es difícil llevar a cabo test de ejercicio cardiopulmonar con monitoreo hemodinámico, todos lo sabemos, fuera del laboratorio de experimentación, pero la verdad es que volver a reintroducirlo en las recientes guías permiten definir en ejercicio supino la elevación de la WESH por encima de 25 o el ratio WESH volumen minuto más de 2 milímetros de mercurio por litro por minuto para reconocer pacientes con hipertensión pulmonar secundaria a insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, obteniendo las variables que mencionamos aquí. Realmente, si fuera un poco más práctico, seguramente podríamos utilizarlo. Y ese fenotipo sugestivo del grupo 2 también es pasible de ser sometido a premio hemodinámico, que sigue incluido en las guías, con una infusión rápida de 5 a 10 en 10 minutos de 500 mililitros de solución salina, o 7 a 10 mililitros kilo, y observar si se eleva por encima de 18 milímetros de mercurio. Entonces, para hacer el diagnóstico de hipertensión pulmonar de este grupo. Lo cierto que el centellograma, esto lo debe haber dicho Luis puntualmente, sigue siendo indicación 1 con nivel de evidencia C, siempre un centellograma ventilación-perfusión, lo digo porque hay algunos equipos que no tienen ventilación en Argentina, mucho menos en momentos en donde es difícil y caro importar los sets para Tecnegas para hacer los estudios de ventilación, pero ellos nos permite ubicar no solo si los pacientes son pasibles de ser encajonados en este grupo, el grupo 4, sino también, como ha sucedido en la pandemia de COVID, si hay microembolias que requieren tratamiento a más largo plazo. Por lo tanto, la indicación es 1C. Y finalmente, la confirmación. Y la confirmación va de la presencia de hipertensión pulmonar en un cateterismo derecho, para saber si es precapilar, poscapilar o poscapilar combinada, con todas las variables que ustedes ven allí y que son necesarias al momento de realizar un cateterismo derecho adecuado. Nuestro orgullo del comité es que haber participado en las recomendaciones para elaborar justamente las condiciones para poder hacer el cateterismo derecho como corresponde, porque lamentablemente si no, los pacientes son sometidos a varios cateterismos derechos hasta obtener estas variables que son fundamentales para poder catalogar un paciente de hipertenso pulmonar. Y entonces, ante la presencia, uno puede, de hipertensión pulmonar, catalogar a aquellos del grupo 1, a las asociadas a cardiopatía izquierda, a pulmonar, a tromboembólica o multifactorial, y entonces gatillar el tratamiento más adecuado. Pero definitivamente el cateterismo derecho debe ser realizado en condiciones óptimas para poder condicionar tratamientos que sabemos todos son muy costosos. Un último slide relacionado al consenso 2022 que me pareció realmente una buena novedad, es dividir en la clasificación, en las comorbilidades, en los factores de riesgo, en el diagnóstico, al momento de la terapéutica y en la evidencia que sustenta cada una de las recomendaciones a los infantes, a los niños o a los adultos, los grupos etarios, que realmente son muy diferentes. No poner todos en un mismo grupo, las enfermedades congénitas, en realidad la hipertensión del neonato, las malformaciones congénitas en el niño, la dudosa necesidad, siempre esto lo hemos charlado con Mariana Casalas, con Stepfer y con Dora Hag, si es necesario hacerle cateterismo derecho a estos niños, la optimización de los soportes respiratorios, nutricionales,
son totalmente diferentes en el infante que en el adolescente o en el adulto, donde tal vez las guías son mucho más claras. Por lo tanto, a tener en cuenta los grupos etarios al momento del algoritmo diagnóstico. Desde ya, muchas gracias por la invitación. Bueno, doctora Chazarreta, muy claro también. La verdad que un lujo estas dos charlas. Muy útiles para el cardiólogo clínico, como era la idea. Antes de abrir el paso al panel y a las preguntas del chat, quiero agradecer al Laboratorio Baliarda, que siempre está presente en todas las actividades de la FAC. Agradecemos mucho por el apoyo que siempre nos dan. Bueno, abrimos al panel, doctor Cristian Bota, doctor Juan Pedro Verduc, para hacer sus aportes. Bueno, buenas tardes a todos. Hola, bueno, Luis, ya te saludé, Diego. Hola, Cristian, Sé ¿cómo que va? tuviste una tarde intensa. Agradecido, la verdad que excelentes charlas, muy completas las dos. Si uno, digamos, debería resumir para el cardiólogo clínico, el mensaje a veces que uno se tiene que llevar, cuando uno ve las guías, o uno intenta dividir de acuerdo a los Fluchard y demás, uno podría pensar que es una enfermedad fácil de diagnosticar, porque uno dice, bueno, ya, descarto la tipo 2, descarto la tipo 3, después me voy a la tipo 4. Lo cierto es que cuando uno dice derivar a un centro de expertos es que significa que todos hablan el mismo idioma. Porque hay pacientes que son fáciles, ¿no? Son los que estamos para un lado, el que es la tipo 1 claro, la tipo 2 o la tipo 3 o lo que fuera, de un grupo determinado y que es muy claro, pero a veces los pacientes es un combo. Un combo es una ensalada donde uno a veces puede, digamos, y acá voy a ir hacia lo más importante, identificar muy bien hacia la historia clínica. Porque si no, uno a veces puede ver una foto y uno tiene que tratar de descubrir cómo era la película, y a veces uno puede pensar que el paciente tiene una hipertensión pulmonar tipo 3, o que en realidad también puede ser combinada, porque a veces un paciente con esclerodermia empieza con hipertensión pulmonar y termina con una fibrosis pulmonar. Entonces a veces si uno lo toma en la última etapa y no fue una buena historia clínica y ver qué pasó antes de esto, se lleva por delante todo lo anterior. Entonces la identificación precoz, como decían ustedes, de la historia clínica, de cómo uno la va elaborando, creo que es fundamental para terminar el proceso final, qué tratamiento voy a hacer o cuál es el que mejor considero. Entonces, en esa etapa de la historia clínica que inicia con el cardiólogo clínico o con el neumonólogo, después se interponen distintos estudios, ¿no? Donde también uno a veces, el caso del tromboembolismo de pulmón o la enfermedad pulmonar, piensa que con la tomografía lo tenemos resuelto, y bueno, sabemos que en la medida que el trombo es más periférico tenemos menos sensibilidad y se nos puede escapar, y por eso es el centellograma inicial, pero que si el centellograma es positivo, la historia no termina ahí, tengo que terminar de corroborar esa enfermedad tromboembólica. Y después puede o no tener hipertensión pulmonar, que será de otra cosa. Entre todo eso, digamos, uno va sumando estudios donde cada uno puede llegar a tener sus errores. Entonces, el minimizar eso es lo que yo creo que el resultado final puede ser mejor o peor. Obviamente, cuando terminamos el cateterismo derecho, debería ser completo y con todo como debería ser. La pregunta hacia ustedes, digamos, voy a hacer dos para no hacerlo muy largo. En el caso, la vamos a combinar, en el caso de los pacientes que han tenido un tromboembolismo de pulmón, que sabemos que muy pocos van a llevar una enfermedad pulmonar tromboembólica, en Estados Unidos muchas veces el seguimiento es si el paciente queda sintomático no lo sigo, más si no tuvo hipertensión pulmonar de inicio, pero si el paciente está sintomático o me aparecen síntomas como la disnea, ellos van más en primera instancia hacia el consumo de oxígeno, probablemente porque lo tengan en problema, y después recurrirían a la ecografía. ¿Cuál es la experiencia? No sé si ustedes tienen las dos terapias, nosotros tenemos las dos terapias. Obviamente, si vamos por los costos, haríamos una ecografía, digamos, probablemente, pero yo quería saber cuál es la experiencia o cómo ustedes siguen a estos pacientes, porque yo creo que ahí también está la otra llave donde el paciente tuvo un tromboembolismo de pulmón y no se lo sigue más. Se pierde y nos olvidamos que a los 3 meses uno debería estar encima para ver si no desarrolla hipertensión pulmonar. Y la segunda, y con esto termino para no dejarle lugar al otro, es también con el tema del test genético. No sé si ustedes están haciendo test genético o tienen posibilidad. Nosotros habitualmente hoy
digamos, en el hospital se nos hace un poco difícil. Así que lo que sí hemos implementado, o lo llevamos a cabo, es hacer todo el árbol genealógico, ¿no? Y ahí nos hemos encontrado que tenemos 3 familias donde la historia ya viene de antes, ¿no? Entonces, o después, digamos, alguien que nos falleció por hipertensión pulmonar y nos cae un primo o el hijo de alguien, y empezamos, el árbol creo que es importante en los casos que a veces uno no tiene el recurso, ¿no? De un test genético, sin invalidar lo otro, obviamente. Perfecto. Mira, con respecto al test cardiopulmonar, yo estoy en Salta no hay test cardiopulmonar. Si tenemos que derivarlo, derivamos a Tucumán, que es lo más cercano que tenemos, y si no, bueno, es Córdoba, Buenos Aires, Rosario, Santa Fe. Hoy justamente estaba en otra charla en un simposio internacional de CITEF y es muy interesante lo que planteaban algunos colegas que trabajan en Cambridge, y justamente decían eso: los pacientes que son asintomáticos, que no, o que tienen síntomas muy leves, eh, y que no tienen signos acompañantes de hipertensión pulmonar, como por ejemplo en el eco, ellos tratan de desenmascarar esa sintomatología con el test cardiopulmonar y ver algunos parámetros como el slope, el consumo pico de oxígeno, que te orienten a que ese paciente tiene o que con el esfuerzo desencadena hipertensión pulmonar. Y algo interesante que empezaron a plantear ellos es operar a los pacientes que no tienen hipertensión pulmonar, pero que sí tienen enfermedad tromboembólica crónica, ¿sí? Porque se ha visto que en el seguimiento de esos pacientes tienen mayor predisposición a desencadenarla en algún momento de su historia a la hipertensión pulmonar. Pero son casos muy selectivos en los que están seguros que el riesgo es de la cirugía, porque someter una cirugía que en los mejores centros es 4% de mortalidad, es someterle a un riesgo o darle un problema peor al paciente. Entonces, en ese punto, en el paciente asintomático o en el seguimiento, el test cardiopulmonar tendría un lugar importante. Nosotros lo que lo hacemos es con el ecocardiograma, que en manos expertas tiene una muy buena sensibilidad y podemos seguir el algoritmo del tratamiento. Con respecto al test genético, no tenemos obviamente tampoco en Salta. Sé que en la Academia Nacional de Medicina lo están realizando. Hay varios colegas con los que trabajamos que podemos derivar a los pacientes que lo pueden solicitar. Sí, yo me sumo a la última parte que decía Luis. Tenemos 2 pacientes de La Plata que hemos mandado a la academia para la búsqueda de todo el árbol genealógico, si hay alguna relación, y sirve a los efectos de, bueno, saber cómo seguir al resto de la familia que no tiene hipertensión pulmonar y que puede desarrollarla en algún momento, y yo creo que se va a ir imponiendo, definitivamente. Vengo hace un ratito a hablar de una diplomatura de miocardiopatías y justamente ahí eso está muchísimo más desarrollado, ¿no? La hipertrófica, Claro. cada vez es más comunes. Sobre cómo seguir a las tromboembólicas, a mí me parece que hay una realidad, independientemente de si tienen o no hipertensión pulmonar y si es hipertensión pulmonar tromboembólica crónica o enfermedad, evidentemente el hecho de que vuelvan en las guías a introducir los apremios que habían retirado tiene algo que ver con que la enfermedad está presente y que en algún momento va a tener alguna forma de manifestación y que por lo tanto nuestra obligación es desenmascararlo. Nosotros también en el centro lo hacemos con eco, con estrés, a la búsqueda de esa elevación, y lo seguimos muy de cerca. No estamos en condiciones de poner tratamiento de ningún tipo, pero sí muy de cerca para ver cuáles son los índices que de a poquitito las guías los van incluyendo de relación ventrículo-vascular, para ver qué comportamiento tiene ese circuito, ¿no? Y por otro lado, a ver, apliquemos el criterio más clínico, ¿no? Porque una paciente que ha hecho una trombosis, una embolia, seguramente alguna patología de base tiene, no lo tiene porque sí. Hemos visto muchos en la pandemia, pero hay otros que no. Y entonces uno necesariamente tiene que buscar por qué eso se produjo, ¿no? Entonces son pacientes que ahí viene lo que yo les comentaba sobre el trabajo interdisciplinario, cosas que los cardiólogos no vemos y que sí ven claramente en una tomografía, en una DLCO, los neumonólogos y probablemente los reumatólogos pidiendo otros determinantes o los hematólogos, ¿no? Entonces me parece que el laburo en conjunto
vos lo sabés muy bien, Cristian, que has trabajado tantos años con insuficiencia cardíaca y riñón, ¿no? En el centro donde estabas, lo importante del trabajo interdisciplinario. Por lo tanto, yo creo que ahí hay que seguir muy de cerca y no perder esos pacientes. Gracias. Bueno, vamos a abrirle paso al doctor Verduc, quien de última nos ha ayudado con su presencia por un problema que tuvimos con el panelista anterior. Muchas gracias, Juan. Bueno, gracias, doctor Costa. Felicitaciones, doctor Echazarreta, doctor Muñoz. Excelentes presentaciones. Bueno, yo soy hemodinamista, pero antes que nada soy cardiólogo, así que disfruté mucho la charla del doctor Echazarreta, que la verdad que siempre coincidimos, creo que lo fundamental es el diagnóstico precoz, ¿no? Y para eso quería saber, a su criterio, doctor, ¿qué porcentaje de ecografistas tienen presente a su forma de ver, digamos, esta patología, este tipo de entidad tan difícil de diagnosticar y tan difícil de transmitir, creo, la pasión por la búsqueda de los signos ecográficos tan sutiles que a veces se presentan, paciente con mala ventana ecográfica y a su vez muchas veces con polimedicados, con diuréticos, todo. ¿Ustedes le hacen suspender los diuréticos para tener algún parámetro virgen de tratamiento o siguen y tienen, o sea, no le dan importancia a eso? Y respecto a la conferencia del doctor Muñoz, que también excelente, la disfruté mucho y aprendí porque la verdad que hay medicamentos que no estoy familiarizado, lo reconozco, pero quería contarles que hay una cordobesa que hace hemodinamia, que está en Nueva Zelanda, que fue pionera, no tenía abierto, digamos, mucho su campo laboral, estaba tercera en un equipo de hemodinamia y le plantearon tratar los pacientes con TEP, con válvuloplastia, y venían con angioplastia con balón, y venían muy poquitos. Y ella tuvo la genial idea de usar un catéter que se usa para aspirar trombos a muy alta presión y también inyectar fibrinolíticos al 10% de la dosis que habitualmente se hacen sistémicos en los pacientes con tromboembolismo de pulmón. O sea, combinó dos terapéuticas y logró resultados espectaculares, tanto así que es la referente en Australia y en Nueva Zelanda, y es un orgullo para nosotros tener ese parámetro porque está a punto de cambiar las guías internacionales del tromboembolismo de pulmón hasta 15 días posteriores al evento, ¿no? Con tasas de presión pulmonar al alta normales de más del 70%. Así que bueno, les dejo esa curiosidad y bueno, la verdad que, doctor Muñoz, he tratado de buscar una pregunta que pueda ampliar su exposición, pero voy a dejarlo solamente en una felicitación. Muchas gracias. Juan, te contesto la primera. En realidad, quienes hemos formado en la ecocardiografía durante tantos años viendo solamente el ventrículo izquierdo, obviamente es todo un desafío pretender que hagan un informe del derecho completo. Pero yo creo que, bueno, por las particularidades del centro donde estoy yo, que hay mucho neumonólogo también y vemos los pacientes en conjunto, lo que sí me he dado cuenta con el tiempo es que el hecho de protocolizar alguna de estas mediciones y que algunas de las mediciones vayan más allá de la función ventricular derecha, que es lo que más le cuesta a los ecocardiografistas cuando hay mala ventana, el hecho de mirar la superficie de la aurícula derecha, el medir el TAPSE, el realizar esta medición entre el TAPSE y la presión sistólica de la arteria pulmonar, con esos tres elementos, yo creo que son muy importantes al momento de tomar conducta. Y obviamente, el manejo de estos pacientes, no solamente para la ecocardiografía, sino para el seguimiento clínico ambulatorio, a veces es un poco complejo porque no podemos ni sustraer el diurético, ni excedernos. Sabemos perfectamente que para que esa precarga
permita darle un buen volumen sistólico al ventrículo izquierdo, un poco de edema tienen que tener, y son pacientes que de alguna forma tendrán que estar con diuréticos a bajas dosis, y cuando hablo de diuréticos hablo de furosemida, no solo de espironolactona, y son pacientes que tienen sí, no tanto la sustracción del diurético, sino la estabilidad en el tiempo, y no que haya cambios hemodinámicos que hagan que al momento de la medición me den valores equivocados. Así que te diría que sí, lo tenemos normatizado, le pedimos mediciones que ellos saben que pueden medir, no lo que no pueden ver. Cuando no lo pueden ver, bueno, le pediremos una resonancia al paciente, pero no un ecocardiograma. Así que bueno, esta es un poco la forma en la que trabajamos. Y también otra pregunta, ¿se basan en el peso diario de los pacientes? ¿Eligen un turno? Si tienen una variación muy importante y muy fuera de lo normal, igual hacen las mediciones, esperan. No, los pacientes en general, y ya esto no va, excede lo que es los métodos complementarios. Esto lo tenemos en cuenta para hacer una espirometría, para hacer un test de la caminata, sí también para hacer la ecocardiografía, pero los pacientes tienen que tener cierta estabilidad. Y dentro del esquema, en eso trabajábamos, como yo comentaba, en forma interdisciplinaria. A la primera que mencioné fue la enfermera, que es la que nos pesa a los pacientes y ve en el seguimiento de 15, 20, 30 días cómo se están manejando, ¿no? Donde sí hay variabilidad, y es un punto que va de la mano con el biomarcadores, ¿no? Que se elevan y que nos adelantan una posible descompensación. Así que el paciente, para ser evaluado, que al menos en los pacientes de muchos años de seguimiento tienen 2 de estas evaluaciones completas al año, tiene que tener cierta estabilidad. Yo, un comentario, yo soy ecocardiografista y para mí esto es extremadamente apasionante porque yo, además de ser la primera herramienta por donde ingresa el paciente y donde empieza la sospecha, también me sirve para el seguimiento, para el pronóstico, para un montón de cosas. Utilizamos con frecuencia la solución salina agitada en el primer ecocardiograma para descartar posibles shunts. Y lo que nos brinda la última guía, primero, algo fundamental es no informar lo que no se ve, porque si no, podemos caer en una serie de estudios complementarios totalmente innecesarios y además generar una preocupación en el paciente. Entonces no hay que informar lo que no se ve. Y segundo, esta última guía nos brinda todas las herramientas que ya las sabíamos, pero con una gráfica tan importante, con una infografía tan buena, que para el que hace eco es extremadamente fácil. Entonces, calificar no solamente con la velocidad de reflujo tricúspido, sino con los signos acompañantes que nos van a ir aumentando la probabilidad de hipertensión pulmonar, es algo que la nueva guía creo que ha implementado y la verdad está muy bueno. Perfecto. Una pregunta absolutamente clínica, ¿no? Pero al doctor Echazarreta, al doctor Muñoz, al panel, luego de la pandemia hemos visto los cardiólogos que hacemos consultorios muchísimas consultas por este llamado long COVID. ¿Ustedes han notado un aumento de la incidencia de hipertensión pulmonar o simplemente es la consulta por esa disnea que uno no termina de filiarla nunca, ¿no? Como nos pasa, creo que a varios. ¿Qué opinión tienen al respecto de esto? Mira, te estaba buscando justamente para mostrarte un artículo que estamos por publicar en la revista de la Federación Argentina de Cardiología. Problema cuando uno busca el archivo en la pantalla, no lo encuentra nunca, ¿no? Es lo que suele suceder. Pero bueno, les hago el resumen. Nosotros, mi hermano es neumonólogo y era jefe del servicio de neumonología del hospital donde estábamos, y yo en la sala de cardiología lo transformamos, digamos, para pacientes con COVID. Así que entre la actividad pública y la privada del instituto, logramos reunir en el seguimiento de los pacientes cuando vimos, incluso lo publicamos en la revista de la FA con Eduardo Perna en aquel momento y Lobo Márquez, una especie de algoritmo de seguimiento de los pacientes, 2.136 pacientes post-COVID. Esos pacientes encontramos algunas particularidades, ¿no? Y les estoy haciendo un spoileo de lo que después van a leer en el artículo. Pero es muy interesante porque de ellos una proporción casi que llega al 40% tenía un descenso de la DLCO, de la difusión de
el monóxido de carbono en el pulmón, y el centellograma, no logramos hacerle a todos centellografía, pero hubo un 10% de esos pacientes que fueron realizados centellogramas, y de ese 10% la mitad tenía imágenes de impactos pulmonares con deterioro de la DCO y la capacidad funcional y de los test de la caminata. Por lo tanto, el impacto fue mucho más grande que el que nosotros suponemos. En esa evaluación post-COVID, junto con el doctor Sarasola, que es el director del Instituto Alexander Luria, él trabaja en FLENI y en La Plata, introdujimos también 3 test para evaluar depresión, ansiedad y neurocognición, porque era otro de los temas que se veían involucrados, y es increíble el efecto que hubo a 3 meses, porque en realidad las evaluaciones se hacían a 90 días en esa esfera. Por lo tanto, les diría que creo que está todavía subdiagnosticado el efecto del COVID en una población muy amplia, y no sabría qué decirles sobre si eso, porque todavía no tuvimos una segunda vuelta de evaluaciones, si eso ha permanecido en el tiempo, ¿no? Pero que el impacto es cierto, sí es definitivo, y no solo en la trombosis, ¿eh? Y qué difícil que es el tratamiento en esos casos, de esa dinera no filiada al final, ¿no? Totalmente, porque por otra parte, bueno, sí, seguramente donde encontraste un centello positivo lo anticoagules, pero la mejoría de esa DLCO habla de inflamación del intersticio. Y la inflamación en el intersticio probablemente se haya transformado en fibrosis. Así que lo que estamos muy ansiosos es ver si esa caída de la DLCO se ha recuperado o ha permanecido fija, porque esos pacientes van a desaturar de por vida, si no. Sí, Y creo que ahí el test cardiopulmonar también ocuparía un lugar Sí, totalmente. importante. Exacto. Bueno. Si me permiten, hay una pregunta acá en el chat. El doctor Ernesto Peñalosa pregunta si es válido, cuando hacemos el diagnóstico de hipertensión pulmonar, comenzar el tratamiento con anticoagulación oral, bloqueantes cálcicos, y cuando decimos que la hipertensión es idiopática, cuánto tiempo la tratamos, si con este tratamiento llegamos a tener una baja de la hipertensión pulmonar, bajo la mitad. Bueno, no entiendo bien la pregunta. Creo que se refiere a cuando decimos que dio resultado el tratamiento. Entiendo que por ahí va la pregunta. Yo calculo que, bueno, no sé si habla de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. La hipertensión pulmonar arterial pulmonar antiguamente se la anticoagulaba, ahora está reservado solamente para casos excepcionales. La anticoagulación está indicada en pacientes que tienen hipertensión pulmonar tromboembólica crónica de por vida, ¿sí? Con respecto a los bloqueantes cálcicos, primero lo que hay que hacer es objetivar que ese paciente tiene vasorreactividad, como bien dijo Diego, y solamente el test de vasorreactividad hay que hacerlos en los idiopáticos, en los hereditarios y en los asociados a drogas. Solamente ahí el tratamiento, hay que hacer la vasorreactividad, y si es positiva, como los criterios que dijo Diego, estaríamos habilitados a tratarlo con bloqueantes cálcicos, ¿sí? La última pregunta, bueno, primero tenemos que, una vez que diagnosticamos, tenemos que estratificar qué riesgo tiene el paciente, y posteriormente ir reestratificándolo periódicamente. Muy probablemente, yo calculo que no, creo que a eso va la pregunta, no deberíamos suspender la medicación si llegamos a un diagnóstico de hipertensión pulmonar. El objetivo es llegar al bajo riesgo y mantenerlo todo el tiempo posible en bajo riesgo, con los diferentes parámetros que utilizamos habitualmente. Claro, yo creo que se refería la pregunta hacia algún valor de punto de corte de presión, supongo que para ese lado iba. No lo tenemos. En realidad es mantenerlo en bajo riesgo con Exacto. los diferentes criterios que manejamos, que es con capacidad de ejercicio, BNP, clase funcional, valores hemodinámicos. Exacto. Yo agregaría ahí 2 cosas. Siempre es importante pensar que en el seguimiento del paciente nosotros lo que le vamos a dar valor, que es un poco lo que da la definición, no tanto a la presión sistólica pulmonar, sino a las resistencias vasculares pulmonares, que en la ecuación incluyen el volumen minuto. Entonces,
no puede tener variaciones por eco en la presión pulmonar, pero uno no puede guiarse, esto es una verdad de perogrullo, pero está bueno aclararlo, simplemente por las presiones en el pulmón, porque eso puede depender de la disfunción ventricular derecha, no pueden bajar por deterioro de la función ventricular derecha. Entonces uno lo que tiene que mirar es la unidad Wood, porque la unidad Wood habla de resistencia y la resistencia contempla el volumen minuto. Eso para el seguimiento. Y después un dato que no es menor, pero bueno, siempre nos olvidamos de mencionarlo, que cuando el TC es vasorreactivo y nosotros utilizamos un bloqueante cálcico, el primero, que el bloqueante cálcico se utiliza a dosis muy alta, entonces hay que ver si no hay en su efecto inotrópico negativo disfunción del ventrículo derecho, pero que ese paciente tiene que ser seguido de cerca, porque si no hay mejoría a los 6 meses, probablemente sea un paciente que deba requerir tratamiento específico. Y no dejar por inercia terapéutica años al paciente con el bloqueante cálcico. Probablemente haya que repetir el cateterismo y eventualmente, si hay que switchearlo a tratamiento farmacológico específico, hacerlo. Perfecto. Una cosita más, doctor Muñoz, y al doctor Verduc también. La balonplastia, ¿está disponible en la mayoría de los centros? Es una práctica que habitualmente perdón mi ignorancia en esto del intervencionismo, ¿no? Pero habitualmente se practica, digamos, en la mayoría de los centros, ¿es algo factible para hacer? Yo lo dejo Juan y después te digo Bueno, la pregunta es buenísima. A nosotros no nos han pedido, la verdad, honestamente, no es que no tengamos ganas. Segundo, contarles que no es súper recontrafácil. Estamos hablando de ventrículos dilatados, aurículas enormes Claro. y procedimientos que uno sabe cuándo empieza y no cuándo termina, ¿no es cierto? O sea, hemos hecho cateterismo pulmonar que han sido súper fáciles, de 20 minutos, y hemos estado 1 hora y media para hacer un estudio diagnóstico. Imagínate llegar a una arteria, digamos, de segundo o tercer orden y pasar una guía y pasar un balón y que quede bien. Digamos, la verdad, lo que digan las guías de lo que dista a veces lo que el paciente no te tolera más de media hora, empieza, doctor, ya me está faltando el aire. Son pacientes muy delicados, la verdad. Así que bueno, supongo que los que han hecho ECO seguramente también lo han visto, que bueno, uno tiene que ser rápido. Y bueno, y saber que son patologías semicrónicas o crónicas, y si no se puede una vez, tal vez ese no sea el día y se intentará otra vez. Nosotros, la verdad, honestamente, no nos piden. No es que no tengamos ganas de hacerlo, tenemos ganas de tener un caminito, pero también entendemos que hay que ofrecerle lo mejor al paciente. Cuando haya un caso complejo, seguramente citaremos a algún colega de Buenos Aires que tenga más experiencia, que nos enseñe, porque la curva de aprendizaje se hace a veces con pacientes un poquito más estables. Estos son pacientes muy limítrofes que la verdad es que son tan esporádicas las veces que nos piden que, o sea, nosotros no nos han pedido a nuestro grupo. Y somos el grupo que más trabaja en Paraná. Bueno, pero bueno, ganas nos faltan, ganas nos faltan. Yo creo que no son muchos los centros que hay en el país que hacen balonplastia. Creo que en Rosario, Córdoba y bueno, Buenos Aires, sé que en el cruce lo hacen. Es muy importante, bueno, como bien dijo Juan, la curva de aprendizaje. Hay que tener en cuenta, como bien mostré en una de las diapositivas, la injuria vascular que sufren los pacientes, el daño por repercusión puede estar presente y uno tiene que estar acostumbrado para poder manejar ese tipo de pacientes. Por ahí Diego tiene más experiencia ahí en Buenos Aires con los centros que tienen esta modalidad de tratamiento. Sí, nosotros en el San Juan de Dios hicimos algunas y el doctor Auki hizo varias con Sarmiento en el cruce. En realidad refleja la realidad de la bibliografía, ¿no? Los japoneses y los alemanes lo que hicieron inicialmente se creían que se podía resolver con una intervención y son muchas intervenciones que hay que hacer. Lentamente, por lo que decís vos, la isquemia reperfusión, la disección es la complicación en general más común. Y uno lo que tiene que pensar, y que también que es un párrafo que en las guías se insiste mucho, es el tratamiento previo y posterior de estos pacientes, ¿no? Que hay que tratar de darle con todo el tratamiento específico que uno pueda,
para ayudar a que esas resistencias vasculares sean cada vez más bajas y permiten abordar un paciente en mejores condiciones, ¿no? Perfecto. Bueno, en honor al tiempo tenemos que ir cerrando la mesa. No sé si quiere el panel hacer algún comentario, los disertantes. No, la verdad que agradecer la pseudo invitación, porque estuve cubriendo a un colega que tuvo un infarto, pero me sentí sumamente cómodo. Aprendí un montón, la verdad. A mí me doy cuenta lo que hay que actualizarse en esta patología, que se ve que apasiona a un grupo selecto, y bueno, hay que aprender a contagiarse, ¿no? Lo que ¿Viste? no Son es como una solo. secta. Son como una secta, Juan, ¿viste? No, los admiro, realmente Los los admiro, sí, admiro. sí. Sí, claro que sí, porque aparte no debe ser nada fácil estar actualizado, digamos, son como ovejas negras dentro de un rebaño de ovejas negras, digamos. O sea, realmente es una sub especialidad, y bueno, estar al tanto, estar pendiente, Yo no es fácil. Yo siempre hago el mismo comentario cuando hablo de hipertensión pulmonar. Yo provengo de un hospital público cuando los pacientes que tenían hipertensión pulmonar se enviaban para trasplantar a Fundación Favaloro, y nos enfrentábamos en el 2000, 2001, 2002, Gustavo Fares, si está conectado, lo debe recordar, con chicas muy jóvenes, con SHUT no cerrados por diagnósticos no realizados en tiempo y forma. Y eran pacientes a los cuales lo único que le quedaba es el trasplante en aquel momento cardiopulmonar. Después se dejó de hacer, hoy se hace el bipulmonar, tanto ahí como en el Ferrer, ¿no? Pero nos introdujimos un poco la hipertensión pulmonar por ello, por tratar de solucionar eso, para lo cual en aquel entonces lo único que había era anticoagulación. Lo que ha cambiado, ¿no? El tratamiento y cómo se ha reducido la incorporación de estos pacientes a los trasplantes, ¿no? Que en realidad son muy pocos. Así que en ese sentido creo que se avanzó un montón. Pero en realidad el ingreso nuestro fue por una necesidad en hospitales públicos, justamente por no tener un sistema que te permita detectar precozmente estas patologías que hoy se solucionan con facilidad, ¿no? Exacto. Che, Luis, tengo una pregunta para vos. Una pregunta que vos sos de Salta, ¿no es cierto? De Salta. Bueno, tengo una pregunta. ¿Cómo es un médico cardiólogo digamos, normal, por decirlo así, puede diferenciar de una persona que tiene disnea por vivir en un lugar de altura de una disnea, qué sé yo, que se encuentra por una patología que es muy incipiente? O sea, es re sutil eso, ¿no? O sea, digo. Sí, acá vemos mucho eso, sobre todo en los pacientes que viven en la altura de más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, y muchas veces es un desafío, ¿no? Entonces uno tiene que empezar a buscar pequeñas cositas, que el hematocrito, la saturación basal, y bueno, obviamente después recurrir a métodos un poco más complejos. A veces te diría que hasta por descarte, descartando todas las posibles causas que puedan llegar a provocar el aumento de la presión, o bien la disnea, una causa de disnea inexplicable. Creo que acá el test cardiopulmonar también vuelve a ocupar un papel importante. Cristian, vos querías decir algo. No, solamente agradecerle, no solo a la asociación y al FAC, sino más que nada a poder encontrarnos con amigos, aunque sea a la distancia, siempre es bueno. Así que bueno, gracias por estar acá con nosotros. Y a todos los que están ahí, ¿no? Del otro lado, ¿no? Escuchando. Sí, tuvimos más de 100, casi 120 participantes, ¿eh? Buena convocatoria. Bueno, en el Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar. Exacto, claro, le hicimos honor. Bueno, Cristian Bota, la verdad, siempre dispuesto para cualquier actividad que hace la Asociación de Cardiología de Santa Fe, así que renuevo mi agradecimiento. Juan Verduc, la verdad, muchísimas gracias por haber participado de última, porque bueno, no estaban los planes, pero te pusiste esto al hombro. A los doctores Chazarreta, Muñoz, la verdad, no sé cómo describirla, excelente las charlas, porque muy prácticas, muy simples para el clínico. Así que bueno, no me dejan más que agradecer, y agradecer a todos los participantes, que fueron muchos, la verdad. Bueno, nos vemos en Mendoza, la mayoría, supongo, dentro de poquito. Nos vemos en Mendoza. Muchas Bien. gracias.
todos. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, Hasta Chao, chao, luego. hasta luego, gracias. Buen fin. Igualmente.